Quiero que escuches este testimonio acerca de lo que habla y expresa el evangelista Gary Lee acerca de un supuesto individuo o persona. ¿Será el anticristo que esta persona será enviado, o sea, la manifestación, ¿verdad?, de lo que se va a estar dando en aquel tiempo postrero? Son unas cosas, ¿verdad?, muy impactantes y muy comprometedoras. Y la iglesia tiene que estar atenta ante todas estas cosas que se van suscitando en medio nuestro. Así que alerta, iglesia, vamos a escuchar lo que dice el evangelista. Esto yo estoy diciendo en lo absoluto, ni lo creo ni lo defino, que el Papa Francisco es un anticristo o es el anticristo, pero sí es un anticristo. Hay una gran diferencia, hay que distinguir. El anticristo es una figura que va a aparecer en el tiempo de la gran tribulación. Jorge Mario Bergoglio no es el anticristo, pero es un anticristo de los últimos días. Ahora, uno de los mensajes más poderosos que Jesucristo nos entregó y nos dejó en Mateo capítulo 24 son los versículos 4 y 5, cuando Él dijo: mirad que nadie os engañe. Y el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabe que cuando leemos este pasaje a primera vista pensamos que se está tratando de que la gente que llega diciendo soy Cristo? No, no necesariamente. Se está entendiendo que tiene que ver con aquellas personas que vienen en el nombre de Cristo, de parte de Cristo o representando a Cristo. Jorge Mario Bergoglio tiene más de 10 años al frente de la Iglesia Católica Romana. Ha sido una figura enigmática, controversial, polémica. En los últimos meses hay algunos obispos que ahora finalmente están hablando públicamente contra su persona. El caso de Joseph Strickland, que ha sido obispo en Tyler, Texas, y también en Austin, y ahora parece que fue literalmente excomulgado de la iglesia. Y bueno, estamos hablando de un hombre, escúchelo bien, que es la figura religiosa más destacada del mundo en este momento. Se supone que la Iglesia Católica, bueno, desde el siglo XX, los objetivos del Papa, el que está al frente de la Iglesia, son, número uno, asegurar la unidad de la fe entre católicos. Número dos, ver por el eterno bienestar de la Iglesia Católica universalmente. Y tercero, asegurarse que todos los obispos del mundo estén en perfecta armonía. Jorge Mario Bergoglio vino de Argentina, tomó control de la Iglesia Católica Romana en el mes de marzo del 2013. Literalmente ha estado cambiando de manera radical la iglesia como usted no se imagina. Voy a estar entregándoles a ustedes cuáles son literalmente los 3 objetivos del Papa Francisco y cuáles son literalmente sus finalidades. Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que él ha hecho en los últimos 10 años. Promover el tema de la crisis climática, bendecir la unión de gente del mismo sexo, declarar que no hay infierno y que todos van al cielo. Establecer una sola iglesia universal, ecuménica, con la participación de todas las religiones del mundo. Todos los caminos, según él dice, son caminos que te llevan a Dios. Y está literalmente alistando y preparando la plataforma para la llegada del anticristo. Cuando nosotros leemos en 1 Juan capítulo 4 versículo 3, dice el amado evangelista que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Yo sé que algunos de ustedes, mis amigos católicos, estarán diciendo: hermano, ¿cómo hablas del Santo Padre? No es el Santo Padre, es un hombre que literalmente tiene una agenda. ¿Cuál es la agenda diabólica del Papa Francisco? Que es un jesuita, Compañía de Jesús, que fue fundada por un hombre muy conocido llamado Ignacio de Loyola allá en el año 1540. Sabemos que la Compañía de Jesús o los llamados jesuitas eran un grupo militante dentro de la Iglesia Católica. Cuando yo digo militante, hacían de todo lo que era necesario para literalmente
deshacerse de los enemigos de la gran Iglesia Católica Romana. Ahora, este hombre, Jorge Mario Bergoglio, tiene un programa, tiene objetivos, tiene una agenda y la está siguiendo derechamente. Ha cambiado literalmente la forma como el mundo piensa de la iglesia, ha aceptado, abrazado posiciones que van contra la iglesia y sabemos perfectamente bien que los mismos obispos conservadores, los teólogos viejos, lo están públicamente ahora sobre todo, están condenándolo o están literalmente hablando públicamente, como Joseph Strickland, que en los últimos meses estuvo hablando, diciendo que cómo es posible las declaraciones del Papa, por ejemplo, cuando él dijo que él va a permitir que los transgéneros o los que son de otra ideología, los homosexuales, la unión sexual entre hombres y mujeres, tengan el derecho de ser bautizados y también ser testigos dentro de las bodas católicas y los bautizos católicos. La Iglesia Católica tiene que abrir sus ojos. El mundo tiene que abrir sus ojos. Yo voy a repetir esto. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, no es el anticristo. Quiero que quede claro. No es el anticristo, pero es un anticristo, como hay muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que están en contra de Jesucristo, la doctrina de Cristo, la palabra del Señor. Pero sabemos que el anticristo, ese personaje que eventualmente se convertirá en la bestia de revelación, pronto aparece en el mundo. Ahora,